Y llevaba varias semanas con esto en la cabeza, pensando cómo iba a compartirlo. Y bueno, he estado malo, estoy malo, ¿no? Con malestar. Ahora si queréis me dais un beso para contagiaros. Pero no es COVID, es resfriado común, que yo no sé lo que será peor. Y bueno, la cuestión es que el Señor me está inquietando, porque la Iglesia, para crecer, necesita unidad, pero sobre todo necesita reconocimiento y sujeción a la autoridad que es Dios. El pecado más grande que podamos cometer no es el asesinato, es rebelarnos contra la autoridad de Dios, es rebelarnos contra Él. Rebelarnos contra su autoridad es rebelarnos contra Dios mismo. Entonces lo que le pido al Señor es que me ayude a poder transmitiros lo que dice la Biblia al respecto. También os recomiendo este libro que se llama Autoridad Espiritual de Watchman Nee, escrito hace ya muchos años, bueno, no tanto, hace 30 o así, pero que es un libro muy bueno si queremos profundizar en este tema. Así que a los líderes se los recomiendo y a toda la Iglesia que lo podáis leer. Bueno, autoridad espiritual. Algunos no sabráis, los jóvenes, y dirán, bueno, ¿y de qué va esto? ¿Autoridad espiritual? Bueno, pues vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué es autoridad? Hay mucho lío, potestad, poder, autoridad. ¿Qué es todo esto? Esto que dice la Biblia, a veces dice una versión poder, potestad, otras veces dice autoridad. Y es un término un poco confuso que no terminamos de comprender. Pero la esencia, con lo que nos tenemos que quedar es que la autoridad es el derecho que yo tengo a ejercer mi poder. ¿Yo tengo poder? Sí, puedo coger el libro. Ahora, ¿tengo derecho a coger este libro? Sí, porque es mío. Si yo voy a tu casa y me invitas a comer, cuando quieras, ¿tengo yo autoridad o derecho a ir a tu frigorífico y coger el yogur de fresa que tanto me gusta? ¿Sin pedirte permiso? No. ¿Poder tengo? Hombre, claro, tengo piernas, tengo brazos y tengo boca. ¿Pero autoridad tengo? No. ¿Por qué? Porque allí la autoridad eres tú. Y si tú me permites, me das el yogur. Y si me permite, abro el frigorífico. No me lo permita porque si no es peligroso. Pero la cuestión es que autoridad es el derecho, la legitimidad que yo tengo de usar mi poder. ¿Queda claro lo que es autoridad? Muy fácil. Ahora, ese derecho se puede ejercer por dos motivos. Porque legalmente puedo hacerlo y porque moralmente estoy capacitado para hacerlo. Por ejemplo, un juez puede dictar sentencia en base a las leyes, sí. Y si no se sale de la norma, sí. Ahora, ¿yo puedo dictar sentencia en un juicio? No. ¿Tengo poder para hacerlo? Sí. Yo declaro a ese culpable. Y dirá, pues anda, vete por donde has venido, hijo. Porque no tengo autoridad. Un padre y una madre tienen autoridad en su casa. Y tienen el derecho legal y moral delante de Dios para ejercer su autoridad, sin sobrepasarse. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no son propiedad nuestra, son de Dios, pero tenemos que cuidárselos. Por lo tanto, no podemos irnos a los límites, ni sobreprotegerlos, ni abandonarlos. Porque en ambos casos estamos pecando contra Dios y contra ellos, sin querer. Porque cuando uno sobreprotege o abandona a su hijo, lo que estamos haciendo es maldecir a nuestros hijos. Los incapacitamos para la vida diaria y lo que tenemos es que con amor fortalecerlos para que se desarrollen. Así que la autoridad es el derecho que yo tengo, legal y moral. Moral, ¿por qué? Porque soy bueno y porque lo hago bien y porque me reconocen. La autoridad nunca se impone. La verdadera autoridad nunca se impone. La verdadera autoridad se reconoce. Si yo digo, hermano, tenéis que sujetaros a mí porque soy el pastor, eso no funciona. No funciona. Tenéis que ver la autoridad de Dios. Aparte, hay que tener una experiencia con la autoridad de Dios para sujetarse a la autoridad delegada. Si no, vamos a decir, ¿y por qué tengo yo que hacer caso a ese hombre o a esa mujer? No es como yo.
¿Acaso no comete los mismos errores? Hoy vamos a hablar de eso. Muy bien, pues vamos adelante, ya que hemos introducido un poquito en el tema. Dios es la autoridad suprema. Nadie hay por encima de Él. Mirad lo que dice Daniel. Su dominio es eterno. ¿Sabéis qué es dominio? Superioridad absoluta. ¿A ver quién es el guapo que reta a Dios? En cualquier área. ¿A ver quién le puede pedir cuentas a Dios? O decir, te has equivocado, Señor. No, esta vez no lo ha hecho bien. Y a veces lo pensamos, ¿verdad? Su dominio es eterno. Eso significa que no ha tenido ni principio ni final. Es eterno. Su reino permanece para siempre. Y Dios hace según su voluntad. No consulta con nadie, no pide permiso a nadie, ni da cuentas a nadie. Lo que hace, lo hace de sí mismo. ¿Con quién? Con los poderes celestiales, ángeles, principados, potestades, querubines, serafines, ángeles, con todos los ángeles y también con los pueblos de la tierra. Él tiene la soberanía absoluta. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuenta de sus actos. Pero alguno dirá, pero bueno, Satanás no es el príncipe de este mundo. Satanás no es el que ejerce influencia y todo el mundo está bajo el maligno, porque Dios lo permite. Porque Dios lo permite. Y tú dices, ¿y cómo Dios permite que el malo esté reinando aquí, o mejor dicho, ejerciendo esta influencia? Porque Dios está probando a los hombres. Dios está probando a los jóvenes. A ver qué hacen con el Facebook. Ahora ya se está destapando lo del Instagram, ¿no? Que está trayendo unos complejos terribles, ¿no? Porque ahí sale gente, pues, esbelta, guapa, graciosa, y los jóvenes no paran de compararse. Y ese es un problema, porque las comparaciones que dice el refrán son odiosas y falsas. Nunca debemos compararnos con nadie. Y menos con Dios. Nunca. Tú eres tú y eres la mejor versión de ti porque Dios se va a encargar de ello. Ahora mismo a lo mejor no somos la mejor versión de nosotros, ¿no, Pablo? Pero Dios se está encargando de eso. Así que seremos semejantes a Cristo. En el cielo tendremos la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y sabes qué? No va a haber nadie entre miles y miles de millones de personas que se parezca a ti. Tú vas a ser exclusivo y exclusiva. Gloria al nombre del Señor. Así que el dominio y la autoridad la tiene Cristo, la tiene el Señor. Muy bien, pero ahora viene la parte difícil, porque hasta ahora, bien, va bien, pastor, va bien. Ahora vamos a ver la segunda parte, la autoridad delegada por Dios. Es decir, Dios coge de su legitimidad, de su derecho a hacer lo que quiera y a ejercer su poder cuando quiere, como quiera, porque lo hace siempre bien, y lo delega en hombres y en mujeres para hacer su perfecta voluntad. Y aquí es donde viene el problema. ¿Problema por qué? Porque nos cuesta sujetarnos a los semejantes. Nos cuesta sujetarnos a los que están con nosotros. Como dijo el Señor, nadie es profeta sino en su propia tierra. O sea, el mismo Cristo, el mismo Creador, tenía problemas para que su familia se le sujetara. Iban a por él porque se creían que se había vuelto loco su hijo. Entonces, no creían los hermanos en Jesús. Así que si no creen en ti, hermano, a una fiesta, porque en eso te parece a Cristo. Aunque tienes que seguir luchando por ello. Al final, los hermanos de Jesús fueron redimidos por la sangre de Cristo y Jacob, su hermano, fue pastor de la iglesia en Jerusalén, ni más ni menos, aquel que no creía. Dice la palabra, sométase todos, los de aquí dentro y los de fuera, a las autoridades superiores, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Toda autoridad que ha pasado por la tierra, que hay en la tierra y que pasará, es autoridad que Dios le ha delegado. De modo que quien se opone a la autoridad delegada de Dios se resiste al orden divino y al mismo Dios. Y ya sé lo que estáis pensando algunos.
Y aquellos que son muy malos, como los faraones, los César, que algunos eran psicópatas, que quemaban a los cristianos en los circos romanos, ya sabéis lo que hacía Nerón. Cogía a los cristianos, los empalaba, los ponía en el circo romano y por la noche los quemaban vivos. Y ese era su alumbramiento, era su luz en las carreras de cuadriga y en las carreras en las luchas de gladiadores. Gente como tú y como yo ardiendo. Terrible. Sin embargo, esa autoridad la tenía porque Dios se la concedía. Acuérdate lo que Jesús le dijo a Pilato. ¿Sabes que tengo autoridad para quitarte o dejarte la vida? Dice, sí, pero porque mi Padre te lo ha dado. Tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios da autoridad a los hombres y pone a los reyes y pone a los imperios, pero les da libertad para que ejerzan bien su autoridad. Tienen su oportunidad. Pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal. Lo que pasa es que Dios ya sabe lo que van a hacer. Pero Dios, que escribe recto en renglones torcidos, y no me preguntes cómo, pero nadie lo sabe, pone reyes que son perversos, como Hitler, como cantidad de personas que han hecho grandes males a la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas tan perversas que se oponen a Dios, que hacen cosas muy malas con el pueblo de Dios? Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra autoridad falla? Porque este es el gran problema que tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionas tú y cómo reacciono yo cuando la autoridad tuya falla? Llámese padres, maestros, policías, jueces, pastores, guías. O sea, tenemos muchísimas autoridades por encima y también nosotros autoridad. Es raro alguien que no tenga autoridad sobre otro. Rarísimo. Porque ¿quién no tiene perro? Bueno, pues ya eres autoridad sobre tu perro. Hoy ha venido el perro de mi hijo y mi nuera y cuando decía, siéntate, el perro se sentaba y la comida ahí, quieto. Y el perro esperando que le dijera adelante para ir a comer. Eso se llama dominio. Se llama autoridad y el perro se somete. ¿Sabes después que hay sorpresa, no? Hay un regalito. Pero así funciona esto. Pero ¿cómo reaccionas tú cuando la autoridad falla? Porque la mayoría de nosotros no tiene problemas en sujetarse a la autoridad cuando es buena, cuando es amable, cuando te escucha, cuando cumple tus expectativas. Pero ¿y cuándo no cumple las expectativas que tú tienes? ¿Y cuándo no está ahí cuando tú consideras que debía de estar? ¿Y si el pastor, la pastora, el guía peca? ¿Y si tu padre lo hace mal? ¿Cómo reaccionas? Vamos a ver hoy 3 casos que tuvieron ese dilema. Ellos tuvieron que afrontar el reto de una autoridad que le estaba fallando. ¿Queréis saber cómo respondieron en Alma? Muy bien, vamos a ver el primer personaje. Se llama Cam, la rebelión de Cam. Ya sabéis que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. De ahí dice la Biblia en Génesis, ahí lo tenemos en 9, 18, 21, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet con sus respectivos mujeres. Y de estos se pobló toda la tierra. Y Noé, se supone que 10 años después, según dicen algunos, comenzó a ser un labrador, porque no lo era antes. Entonces él empezó a labrar la tierra y a plantar viñas. Y bebió del vino y cogió una cogorza que no vea. No sé si sabía que aquello embriagaba o no. No lo sé. Yo me imagino que sí. Pero se embriagó y se desnudó dentro de su tienda. Cuando uno está borracho. Yo he estado borracho una vez en mi vida y mi mujer me contó lo que hice porque yo no me acuerdo. Ya no me volveré a emborrachar. No era cristiano, jóvenes, para que alguno diga, el primer fallo. Que va, hay muchos más, pero no los digo. Y no me acuerdo de cómo yo bajé de la discoteca. O sea, desde la discoteca a la 4ª, 5ª planta que estaba aquello, no sé qué pasó. Mi mujer dice que bailé rumba, que flamenco. Vamos,
Lo único que me acuerdo es cuando llegué a la habitación no tuve tiempo ni de ir al baño, vomité. Y ahí recuperé la cordura, ¿no? Terrible, terrible. El caso es que este hombre tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Se embriagó, cogería una cogorza muy grande, estaría contento, por fin una cosecha, y bebió. Y el hombre no supo lo que hizo, quedó desnudo. ¿Lo hizo bien Noé? Noé, eso no es. Eso no es, así no se hace. Y cometió un error como autoridad. No dio testimonio, dice la palabra, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor iguala de alguna manera cuando uno se embriaga con esa borrachera, y perdonad la expresión, del Espíritu Santo, que es que te llena, que te lleva, es una alegría desbordante. Y bueno, en cierto modo se parece, aunque no es lo mismo, ni procede del mismo fin, ni te lleva a la misma meta. Bueno, pues cometió un error. ¿Cómo actuó Cam cuando vio a su padre? Mirad lo que dice. Cam vio la desnudez de su padre y lo declaró a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet, que era el hermano mayor y el hermano menor, tomaron el manto y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Qué pasó aquí? Que Cam vio la vergüenza de su padre, el error de su padre, de su autoridad, y se jactó de ello. Y en vez de taparlo, cubrirlo, orar por él, o no lo sé, arreglar aquello, propagó el pecado de su padre. Propagó el pecado de su autoridad. Pero si fueron sus hermanos, porque no había nadie más. Pero el corazón de Can no era humilde y reverente, era irreverente con su autoridad. Y injurió a su autoridad. ¿Qué es injuriar? Es una palabra que no usamos mucho. Es la acción de tratar de atentar contra la dignidad, el honor y la credibilidad de alguien. Si alguien comete un error, como padre, tú o yo como pastor, y tú vienes y lo ves, puede hacer varias cosas. Venir y corregirme. Pastor, me parece que esto que has hecho no está nada bien. Y yo, pues gracias por decírmelo. Como alguien dijo, si alguien viene y te corrige y te dice, pues tenlo en cuenta. Si te lo dicen 2 personas, considéralo. Si te lo dicen 3, cambia. Porque es que lo ha hecho mal. Bueno, pues esa es una opción. Otra cosa es decir, fíjate lo que ha hecho el pastor. Fíjate lo que ha hecho. Me acabo de enterar de que se ha acostado con otra que no es su mujer. Cariño, que es mentira, de verdad. Bueno, lo digo por desgracia, porque más de un pastor ha cometido ese problema, ese pecado. Entonces, nos jactamos del pecado ajeno y quitamos la dignidad de esa persona porque ha cometido un error o 2 o 3. Honramos la autoridad delegada de Dios e intentamos corregirlo de la manera más discreta posible. Can no lo hizo bien. Sin embargo, Sem y Jafet sí. Hay que entender una cosa, hermano, y esto a mí me ha ayudado con mis autoridades, porque yo hablo, alguno dirá, claro, no tiene cara el pastor. Sujetarse, sujetarse, sujetarse. Yo también estoy sujeto. Tengo mi pastor, se llama Juan Carlos Soto, y me someto a él. Y si yo tengo una idea y quiero implementar algo y él me dice, Juan Carlos, no lo veo, mejor no lo hago. Aunque yo crea que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo distinguir entre Juan Carlos Soto como persona natural y Juan Carlos Soto como autoridad delegada de Dios. Como persona puede cometer errores, puedo que no esté de acuerdo con él, pero como autoridad que Dios le ha delegado, me tengo que someter, pero además voluntariamente. Y en este caso, voluntarísimamente, porque es un hombre excelente, un buen pastor, un buen amigo, un hombre humilde y sencillo que me ha dado toda la libertad del mundo para que yo pueda desarrollar los dones que Dios me ha dado. ¿Que ha cometido errores? Como yo y como todos los pastores que conozco. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? Vamos a ver lo que dice la palabra que ocurrió. Las consecuencias
de ese acto. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que había hecho su hijo menor. Lo llama ya hijo menor, y no era el hijo menor, era el mediano. Pero desde ese momento que él desacredita a la autoridad, Dios lo baja de rango, porque entonces el rango de la escala era muy importante. El primero tenía más autoridad que el resto de los hijos, de los hermanos. Si el primero no estaba, era el segundo. Pues ahora es descalificado por Dios, ya lo pone como el más pequeño. Y dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervos serán sus hermanos. Serán a sus hermanos. Luego dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Sem. En Sach dice, bendito sea Yahvé, Dios de Sem. Bueno, aquí está mal explicado, algo hecho mal, pero lo que Dios hace es bendecir a Sem. Porque dice, ellos serán de Dios, por lo que hizo. Y también ensanche Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem. O sea, bendice al mayor y al menor, pero maldice al del medio. ¿Quién lo hace? ¿Noé? No, lo hace Dios. ¿Por qué? ¿Porque atentó contra Noé? No, porque atentó contra Dios mismo. El que atenta contra la autoridad que Dios ha delegado está haciéndolo automáticamente y por ende con la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque está diciendo, a ti sí, pero a este no. Es que a ese lo he enviado yo. El que envía y el enviado tienen un mismo propósito. Si tú rechazas al enviado, rechazas al que envió. Pero eso nos cuesta creerlo, nos cuesta entenderlo. Cuando rechazamos al enviado, rechazamos al que envió. Que le envía el mensaje y envía una representación suya, humana, para que pueda sujetarse, o sea, ayudarnos a vivir en esta vida. Así que fijaros las consecuencias. Bueno, quiero enseñar un mapa, porque esto que digo parece muy trivial. Bueno, lo maldijo. Las consecuencias, varios miles de años después, siguen. Jafet está repartido por toda Europa y Asia. Sem por todo lo que es Israel y toda la parte esta de Oriente Próximo. Y Can, en las tierras de Canaán, donde Dios le dijo al pueblo judío que conquistara las tierras, eran de Canaán, y África. Y yo siempre me he preguntado, Dios mío, hay que ver la maldición que hay sobre este continente. Esclavos siempre, siempre. Las hambrunas, África. Calamidades de todo tipo, África. Es verdad que hubo un tiempo en que Sudamérica estaba sufriendo la crisis económica y había bastantes problemas, pero nunca ha ocurrido nada como en África. Y ahora me di cuenta, bueno, ya hace tiempo, que tiene que ver con los actos de alguien. Y tú dices, ¿qué culpa tienen los africanos de que Can pecara así? Mira, hermano, esto es así. Si yo tengo SIDA y mi mujer también y tenemos un niño, el niño nacerá con SIDA. ¿Y qué culpa tiene el niño? Ninguna. Responsabilidad, cero. Pero las consecuencias del pecado de sus padres se transmiten de generación en generación. ¿Qué dice el Señor? Que Él visita la maldad hasta la tercera y la cuarta generación. O sea, que permite que el pecado de los padres vaya avanzando de generación en generación, a no ser que uno de nosotros corte la maldición entregándonos a Cristo. Por eso, cuando tú te entregaste al Señor, rompiste la maldición que generacionalmente venía arrastrando tu casa. Es una bendición la que tú tienes ahora. Y está dándole la oportunidad a toda la familia de que se invierta la tendencia. Ya no vamos hacia la maldición, vamos hacia la bendición. Así que, hermano, lo que tú hagas con tu vida no te repercute solo a ti, repercute a toda tu familia y a todo tu contorno. Y si tú haces mal las cosas y no obedeces al Señor y te obstinas en hacer tu perfecta voluntad, o sea, tu perfecta voluntad, no la perfecta voluntad de Dios, acabarás trayendo consecuencias sobre tus hijos y sobre todos los que te rodean. Esto es como una piedrecita pequeña, lánzala en un lago. ¿Y qué es lo que se forma? Una onda que puede recorrer cientos de metros, una piedra así. Imagínate toda una vida de cometer errores, de equivocarnos,
de hacer injusticia, de pasarnos. Eso crea un daño tremendo, es más, irreparable si el Señor no lo corta. Así que, hermanito, tu vida es muy importante y lo que tú hagas es muy importante y por eso Dios se encarga de darte mensajes constantemente para que tu vida tome un buen sentido y tus acciones sean correctas. Amén. Muy bien, vamos a ver ahora la rebelión de Aarón y María o Miriam. ¿Qué pasó con ello? ¿Cuál era el error que cometió Moisés? Pues Moisés dice en Números 12:1 que había tomado por esposa a una mujer etíope. Y tú dices, ¿y qué? Pues no podemos coger mujeres de donde queramos, ¿no? No os unáis en yugo desigual, dice la palabra. ¿No lo había escuchado? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un yugo desigual? Pues imagínate un carro donde dos bueyes están tirando por un yugo de un carro. ¿Qué pasa si el yugo es desigual? Es decir, si este quiere ir para un lado y el otro quiere ir para otro, que acaba rompiéndose el yugo y el carro. Por eso dice el Señor, al pueblo de Dios, no te unas a mujer o varón en yugo desigual, sin que sean personas nacidas de nuevo. Porque cuando llegue la hora de tomar el ministerio, el servicio en cualquier área, la otra persona va a querer tirar para otro lado. Y el yugo se rompe, se quiebra. Así que mira lo que dice la palabra. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra donde vas a entrar, no darás tus hijos a sus hijas, ni sus hijas a tus hijos, porque apartaría a tu hijo de seguirme para servir a dioses ajenos. Así que igual que Dios le mandó a los judíos no unirse con personas que no estuvieran dentro de esa familia porque acabarías sirviendo a otros dioses, así pasa muchas veces. Nos unimos a quien no debemos y acabamos apartándonos de las cosas del Señor. Ese fue el error que cometió Moisés. ¿Estuvo mal? Pues tan mal como el de Noé. Tan mal como el de Noé. Pero, ¿cómo reaccionó Aarón y María ante ese problema? Ante su autoridad que había hecho un mal y que probablemente estaba trayendo sus repercusiones porque habría habladuría en el pueblo. Está hablando de 2 millones de personas. Moisés se ha unido quien no era y vaya ejemplo. Vamos a ver qué pasó. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Empezaron a decir, ¿quién se ha creído Moisés que es para saltarse las normas? Ahora él da los mandamientos, él da esto, él hace lo otro y ahora él hace lo que le da la gana. Y entonces decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Porque ella era profetisa, también Dios le hablaba a ella. ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Bueno, el Señor se enfadó mucho, se enfadó mucho. ¿Era legítimo que Miriam y Aarón estuvieran molestos con Moisés? Sí. ¿Por qué lo había hecho mal? Porque podía traer muchas consecuencias y que el pueblo ahora empezara a buscar mujeres o maridos de otros pueblos. Fue un problema. ¿Pero qué hicieron? Murmurar y atentar contra la autoridad de Dios. Porque dijeron, ¿acaso es que este Moisés es único o especial? ¿No habla igual Dios con nosotros? Empezaron a subestimar la autoridad. Y se equipararon con Moisés. Y algunas veces escuchaban, no, todos somos hermanitos. Pues no, hermano, todos no somos hermanitos. Somos hermanitos, sí. Pero no todos tenemos la misma autoridad. Y cuando tú ves a alguien que tiene más autoridad que tú, ve a Cristo. Mira a Cristo, no a la persona física. Entiende que Dios ha delegado autoridad, porque si Dios me la ha delegado a mí y yo se lo delego al guía, el guía tiene autoridad delegada de parte de Dios para ayudarte. Y tú debes reconocerlo. Y a veces cometemos el error de saltarnos las autoridades delegadas. Y el guía te está cuidando en tu red y el miembro de la red va directamente al pastor. Eso es una ofensa y un atentado contra la autoridad. ¿Por qué? Porque tu autoridad inmediata es tu guía. Cuéntale, confía en ella o en él. Dile lo que pasa y pide ayuda.
Que no puede porque está limitado, vamos a ir al siguiente peldaño, que es el pastor. Que el pastor no puede, vamos a Cristo. Pero no podemos saltarnos las autoridades. A veces estamos escuchando esta predicación y parece que estamos hablando del pastor. El pastor no es la autoridad, es una autoridad delegada. Y en la iglesia hay muchas autoridades delegadas. De hecho, tú como padre eres autoridad delegada. ¿Entiendes? Muy bien. Mira lo que le dijo el Señor. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No lo he puesto aquí, pero le dijo, cuando te hable a ti, Miriam, y estoy parafraseando, te hablaré por visión y por sueños y por símbolos. Pero a Moisés, que es fiel en toda mi casa, le hablaré cara a cara, sin símbolos que valga, directamente lo que es. ¿Sabes qué es eso? Lo que Dios hace contigo. Nos está hablando cara a cara. El Espíritu Santo está aquí y a veces nos da sueño, pero a veces nos habla directamente. Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y aquí Miriam estaba leprosa. ¿Sabes cuál fue las consecuencias para ella? La lepra. ¿Y sabes para el pueblo? 7 días parados. No hicieron nada. Dios no habló nada. Todo el pueblo estaba parado. ¿Y qué culpa tenía el pueblo? Ninguno. Pero las consecuencias las pagan los justos, los inocentes. ¿Quién había pecado? La autoridad. Pues el pueblo recibe agravio. Entonces, hermano, es verdad que la salvación es personal y que depende de lo que yo haga. Pero si yo cometo un error grave, lo siento, hermano, pero tú vas a tener problemas. Y si tú cometes un error grave, los demás vamos a tener problemas. Tu piedra lanzada para bien o para mal va a crear consecuencias en todos. Por eso dice el Señor, respetaos, consolaos, amaos unos a otros. ¿Por qué? Porque mi odio, mi división, mi rebeldía va a crear un problema en la iglesia. Y otros van a estar orando, pero el enemigo tiene una puerta abierta por allí. Pero si yo tengo toda la casa cerrada, no, hay alguien de tu familia que ha abierto la ventana y por ahí entra el ladrón. Y así pasa en la iglesia. Y tenemos que estar ayudando al grupo a que estemos cohesionados y unidos. Cuidado, hermano, la autoridad es muy, muy importante. Dios nos ha dicho lo que va a ocurrir con nosotros. Dios nos ha dicho cómo vamos a crecer. Dios nos ha dicho que nos va a llevar a un lugar que está preparado para nosotros. Todo eso nos lo ha dicho. Dios nos ha dicho que viene multitud, pero todo es condicional, hermano. Tú y yo tenemos que guardar la palabra de Dios, sujetarnos a las autoridades, ser obediente al Señor y vivir en santidad. Porque mi pecado te afecta a ti y tu pecado me afecta a mí. Es importante. Así que esas fueron las consecuencias. Pero venga, vamos a ponernos optimistas. Ni con Can, ni con Aarón y Miriam. Vamos a ver qué es lo que hizo David cuando su autoridad falla. Y aquí es donde nos debemos de fijar. Hay muchos también motivos, o sea, muchas formas de rebelarse, no solamente murmurar, no solamente injuriar, se pueden hacer muchas cosas. Decir, pues no estoy de acuerdo contigo. Muy bien, una cosa es que no estás de acuerdo conmigo, pero otra cosa es que subestime a la autoridad en tu corazón. Y eso es otro pecado. Hay muchas formas de estar. Pero yo lucho para estar sumiso a mi autoridad delegada. ¿Por qué? Porque en el corazón de toda persona hay un corazón rebelde. En todos. Unos lo mostrarán más porque serán más agresivos, otros lo mostrarán menos porque son más tranquilos. Pero a todos, en cierta medida, tenemos ese grado de rebeldía porque es el veneno que la carne tiene por el pecado de Adán y Eva. Y lo llevamos arrastrando. Por eso dice la palabra que debemos vivir en el Espíritu, por las obras del Espíritu. El Espíritu es humilde y sumiso. El espíritu humano que Dios ha creado. Pero el cuerpo no quiere. De hecho, estoy luchando porque hay alguna actividad fuera de la iglesia, ¿no? De así a nivel pastoral, que me incomoda mucho y me retiré con la excusa de que estoy muy liado. Pero el Señor me ha reprendido. Me ha dicho que no. Y yo, Señor, tengo que hacer esto, Dios mío, tengo que hacer esto. Bueno, me ha hablado por activa, por pasiva. Dios te puede imaginar, digo, Dios mío, esto es casualidad. Claro, cuando a uno no le interesa, todo es casualidad.
Pero cuando uno está sensible, el Señor me ha hablado, pero es que esto no me interesa que me hable, no, esto debe ser que yo... ¿Qué va? Tengo que hacerlo. Y así que lo haré, ya se lo he dicho al Señor y Dios mío, ya está. No se haga como yo quiera, sino como tú. Amén. Pues la sumisión de David. ¿Cuál fue el error de su autoridad? ¿Quién era su autoridad? Saúl. Al día siguiente, bueno, ya sabéis lo que pasó, ¿no? La típica frase de que venían de la guerra y las mujeres, cuando entraban los soldados victoriosos, cantaban canciones de júbilo, de ánimo, y cantaban una canción que era muy bonita. Decía, Saúl mató a miles. ¡Oh! El pueblo aplaudía, el pueblo se gozaba. Dice las mujeres, y David mató a 10.000. Y el rey... No le falta ya que me quite el reino. O sea, ha puesto a todo el pueblo contra mí, ahora él a 10.000 y yo a 1.000, y se ofendió. Y ya no miró con buenos ojos a David, ya le tuvo envidia, le tuvo celo y hasta odio. Así que fíjate la que le cayó al pobre David. Así que dice la palabra que tanto rencor hubo en su corazón y amargura que un espíritu inmundo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Vino un demonio que lo atormentaba transitoriamente, después se iba. Y dice que este demonio hacía que desvariara furioso en su casa. Y David tocaba la lira como hacía diariamente. ¿Por qué? Porque viendo que esto le pasaba a Saúl, dijeron, hay un hombre en tu reino que toca el arpa o la lira, que es una arpa pequeñita. Y cuando vino, mira, cada vez que David tocaba, ese espíritu se marchaba y se quedaba tranquilo. Así que uno de esos días, pues no funcionaba, y el caso es que Saúl arrojó la lanza 2 veces para matar a David. No vea, esto no era un juego ya, esto no es que se emborrachó, esto no es que se casó con la mujer incorrecta, esto es que quería matarte. Es que imagínate, ¿no? Que saco yo una pistola ahora y digo, tú mismo, ¿no? ¿Qué hace? Vamos, se va todo el mundo de la iglesia, para siempre. Pues 2 veces intentó matarlo. Ahí lo intentó matar en multitud de ocasiones. ¿Qué hace David? Esto no es algo raro. O sea, no es algo de hace eso, una cosa muy rara que ocurrió ahí, una anécdota. No. Esto es notorio. Esto está escrito, está registrado. Y fue apenas hace 3.000 años. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo David? Dice que se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque quería matarlo. En ocasiones, es más, le dijo, ve al frente de mi ejército y te casarás con mi hija mayor. Y lo que pretendía era que estuviera en primera línea de batalla porque sabes que ya le daba miedo a David, porque sabía que Dios estaba con David. Entonces no se atrevía ya a matarlo. Decía, que lo maten en primera línea de batalla. Y ahí lo ponían. Pero claro, David era indestructible. ¿Por qué? Porque la unción de Dios estaba sobre él y lo cubría. Así que una de las veces que Saúl va tras él, así estuvo 9 años, no me acuerdo los años, creo que fueron 9, entró Saúl en una cueva. Dice la Biblia que Saúl entró para hacer su necesidad en una cueva. Y allí estaba David con su ejército escondido. ¡Qué casualidad! Entonces le dijeron sus generales, sus amigos íntimos, los que tanto amaban a David, David, hoy Dios te ha puesto a tu enemigo en tus manos. Mátalo, está dormido, porque allí se quedaron a dormir por allí cerca, se quedaron a dormir. Entonces David se levantó y cortó cuidadosamente pasando porque la costumbre era, el rey se dormía aquí dormían los generales, aquí los comandantes y así. ¿Para qué? Para que al rey no llegara nadie. Todo el ejército dormía en tiendas, pero alrededor del rey. Estaba hablando no a la intemperie, había tiendas, pero todo estaba así. Bueno, pues David entró, consiguió llegar a donde estaba Saúl y cortó la esquinita de su manto. ¿Por qué? Quería demostrarle a Saúl que aunque tenía la vida de Saúl en sus manos, él no pretendía matarlo. Eso era lo que pensaba. Pero fíjate el temor reverente de Dios.
que dice que le remordió la conciencia a David por haber cortado un trozo del manto de la autoridad de Dios. Le dio hasta remordimiento. Yo me emocioné preparando esto y decía, Dios mío, qué corazón el de David. ¿Por qué? Porque David cuando veía a Saúl veía a Yahvé. Veía la autoridad delegada. Veía sus errores, claro. Veía al hombre natural que era perverso, claro. Pero veía también la autoridad y la unción de Dios. De hecho, Saúl profetizaba de vez en cuando. No podía atentar contra el ungido, porque era atentar contra su amado, que era Yahvé. Cuando nosotros no tenemos claro la autoridad, nos rebelamos y creemos que está bien. Y Dios está no indignado, sino que viene maldición, hermano. Es el pecado más grave. El asesinato también. Yo no voy a catalogar ahora qué pecado es más grave que otro. Pero atentar contra Dios mismo es lo que hizo Satanás. Atentó contra él. Y nosotros pensamos que una cosa es Dios y otra cosa son los hombres. Pues hermanos, no. Los hombres no son Dios. Pero la autoridad delegada, cuando se ataca a la autoridad delegada, se ataca a Dios mismo. Así que, hijos, cuidado con vuestros padres. Porque vuestros padres son autoridad delegada de Dios. ¿No lo harán siempre bien? Seguramente. Pero cuando los veáis, vea a Dios en ellos. Y esto es difícil de ver, sobre todo cuando uno es muy joven. Así que dijo a sus hombres, líbreme Yahvé de que yo extienda mi mano contra él, pues es el ungido de Yahvé, el que tiene el Espíritu Santo, el escogido. Qué temor reverente, hermano. ¿Y cuál fue? Bueno, finalmente a Saúl lo matan, porque Dios ya había dicho que Saúl tenía que morir y David tenía que ocupar su lugar. Y al final muere. Y quizás nosotros diríamos, oh vaya, que ha muerto el rey. 9 años huyendo de este hombre tan malo, por fin me escapo, por fin me deja en paz. Hermano, es que iba huyendo 9 años por todas partes. No tenía descanso ni de día ni de noche. El rey endemoniado solamente tenía una fijación, David, porque este me va a quitar el trono. ¿Sabes lo que hizo David? Samuel, segunda de Samuel. Oh Israel, ¿cómo han caído los valientes? Porque había muerto Saúl y Jonathan, su hijo, que era amigo íntimo de David. Y dijo, no lo anunciéis en Gat. Gat era la tierra de los filisteos. Para que no se alegren las mujeres filisteas, para que no salten de gozo esas paganas por la muerte del rey de Israel. ¿Os suena esto a alguien de lo que hemos hablado antes? ¿Qué es lo que hizo Can? Contarlo a todo el que tenía delante. David dice, no mencionéis esto a nadie. Que nuestros enemigos no vean nuestras vergüenzas. Que no se enteren que han muerto los valientes de Israel. Honrémoslos como merecen y no les demos el placer a nuestros enemigos de que se rían de nosotros. Justo lo contrario que hizo Can. Y hermano, cuando nosotros estamos a cualquier autoridad injuriándola y menospreciándola y hablando mal, estamos avergonzando a Dios mismo, porque el reino de las tinieblas se frota las manos, porque estamos atentando contra el mismo Dios. Y Satanás dice, vamos bien, porque cuando tú o yo nos creemos que tenemos justificación suficiente para atentar contra nuestra autoridad, no nos importa hacer lo que hagamos. Pero Dios no te deja, hermano. Por eso yo cuando escucho a mi alrededor algo sobre la autoridad, aunque se diga bien, pero en el fondo hay cierto tono de digo, no, por favor. Temor reverente en grado sumo, como si el mismo Cristo está aquí. Por favor, no. No seamos irreverentes, ni murmuradores, ni injuriosos, ni calumniadores, ni críticos con la autoridad. Cuando se equivoquen, confrontémoslo. Yo he ido a hablar con Juan Carlos Soto y lo he confrontado. Y él ha venido a hablar conmigo y me ha confrontado. Él más veces que yo, porque yo me he equivocado más que él. Pero lo hemos hecho desde la amistad y desde el amor. Pero no me escucharé jamás contar las cosas que Soto haya podido hacer.
porque Él es autoridad delegada de Dios. Y cuando yo lo veo, yo me enorgullezco de ver a mi pastor que lleva 42 años en el ministerio. Que le preguntaba el otro día, después de tener miastenia gravis, una enfermedad para quedarte paralítico, de haber tenido ictus, de haber tenido infartos, de haber sufrido divisiones, de haber estado 40 años quebrantado en el ministerio con todos los problemas que eso supone, le preguntaba el otro día y me decía, Juan, estoy bien, con ánimo de seguir adelante. Y yo me quedo admirado. Dios lo guarda, claro. Dios lo bendice, claro, pero Él sigue adelante. Podría decir, mira, yo ya estoy jubilado por enfermedad, pues yo ya me retiro. Hay hermanos que lleven la iglesia, pues para adelante. Y yo, pues a escribir, que me gusta mucho, yo os visito, predico de vez en cuando y me quito problemas. No, ahí está. Si se equivoca mi hermano, voy a estar yo señalándolo, que cuando alguien señala a alguien, 3 dedos te señalan a ti. Y quien sea libre de pecado, tire la primera piedra. No veas, tira la piedra. Verás tú el aluvión de piedras que te llega a ti. Te las tira Dios. Que tú, para verás, a aquel, y te viene a ti el aluvión. Fijaros la alabanza tan bonita. Y las consecuencias. Hemos visto las consecuencias de Can, un continente entero masacrado, aunque gloria a Dios, la misericordia de Dios es más que la vida y está trabajando para bendecirlo. ¿Cuáles son las consecuencias de David? Todas las tribus de Israel fueron ante David cuando murió Saúl y dijeron, Yahvé te dijo que tú apacentarías a su pueblo y serías el caudillo de Israel, así que te ungimos como rey hoy. Y fue ungido y no tuvo problema. ¿Y sabes qué más? Algo más importante. Estamos acabando ya. Jesús el Mesías, dice en Romanos Pablo, Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder. ¿Sabéis qué significa eso? Que Jesús viene de la familia de David. Que David es tatara del Mesías. Fíjate tú, Dios bendice hasta 1000 generaciones, 1000 años pasaron entre David y el Mesías y 1000 años después David seguía siendo honrado. El mismo Mesías en la carne viene de David. Su padre José y su madre María, los dos venían de la familia del rey David. ¡Qué maravilla! Las consecuencias, hermano, de hacer el bien, de humillarse, de no ofender, de ser sumiso. Es precioso. Y ya terminamos lo que decía Jesús. Al final todo depende de esto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Le damos un aplauso al Señor por lo bueno que es con nosotros?